La velocidad de rotación de las estrellas de neutrones puede alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Su temperatura es mucho mayor que la que se encuentra en la superficie del Sol. Tan solo en la Vía Láctea hay 100 millones de estrellas de neutrones. La mayor parte de la energía que producen se transforma en radiaciones gamma. La estrella más cercana de la Tierra se encuentra a 424 años luz de distancia. Pues es increíble la cantidad de información y las dimensiones de la misma que nos acaban de compartir. 100 millones de estrellas de neutrones solo en la Vía Láctea. ¿Cómo es posible? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Y pensar que la más cercana, en efecto, en dimensiones espacio, está cerca. Pues sí, 424 años luz no se me hace tan lejos. No queda como tan... ¿ya escucharon? Ya lo reconociste. Nos acaba de llegar un mensaje y tenemos para ti un mensaje sobre cultura vial que queremos que compartas con tu papá y tu mamá, así que todos pueden sentarse en estos momentos, ver el mensaje y continuar viendo qué rayos. Y aplicarlo también. Exactamente, vamos y venimos. Nuestra ciudad se ha ido adaptando y modificando para no tener barreras de accesibilidad. Todos podemos contribuir a mejorar la movilidad de personas con capacidades diferentes. ¿Cómo? Respetando los lugares asignados de estacionamiento, los asientos en el transporte público, conservando las señales en braille que hay en el metro o simplemente ayudando a quien tiene algún problema para acceder a un lugar. ¿En qué rayos queremos que tu calidad de vida sea la mejor? Por eso te dejamos este consejo para que cuides tu salud. Para mantener una buena función gastrointestinal se recomienda consumir alimentos ricos en fibra. Esto ayudará a que nuestro intestino funcione de mejor manera. Este hábito también contribuye a un adecuado control de peso. ¿Cómo hacerlo? Consumiendo frutas enteras, no solo su jugo, además de pan integral, tortillas de maíz, brócoli, apio y amaranto. Verás que el consumo frecuente de estos alimentos te hará sentir mejor. Ha llegado el momento de actualizar, por supuesto, nuestra bitácora de viaje. ¿Te imaginas lo que se siente trabajar como astronauta en Marte? Pues bueno, el Centro Espacial Kennedy acaba de anunciar la posibilidad de participar en el programa Astronauta por un Día, que permitirá a los turistas experimentar todo lo que un astronauta tiene que vivir en un día común de trabajo en Marte, además de conocer el periodo de entrenamiento. Se antoja, ¿verdad? Hay que estar atentos a la información para ver, pues, cómo nos apuntamos. Por lo pronto, vamos con Juanjo al experimento. Gracias, Pisu, aquí de vuelta en ¿Qué rayos? Tengo más experimentos para que puedas hacer en Marte. Bueno, ya que están allá. Vamos a jugar con la inercia, es decir, recordarán, la inercia es la capacidad de los cuerpos para seguir haciendo lo que están haciendo. Para yo romper la inercia de este cuerpo quieto, necesito tanta fuerza como el peso de ese cuerpo, en este caso la masa. Pero aquí el truco no es con el viento, que lo está moviendo, sino con la electricidad estática. La electricidad estática son electrones brincando de un cuerpo a otro. Puede ser por fricción, como cuando frotas los pies en la alfombra y tocas la perilla de algo y te da toques, o abrazas a alguien. Aquí va a ser el globo contra el resto de mi cabello que queda. Cuando yo lo froto, los electrones del cabello se los roba el globo y se acumulan en esta área. De hecho, a veces se escuchan unos chisquidos. Intentaré mover la lata. No le estoy soplando porque se movió hacia mí, para que no piensen que hay un truco. Pero lo está moviendo. Tengo suficiente energía estática como para mover una lata vacía. Es bastante. Esto es un buen truco. Ahora lo haré con burbujas de jabón. Solución jabonosa, la puedes hacer en casa. Jabón para trastes, agua y un poco de glicerina, la que ocupa tu mamá. Ocupé un acetato para que pudiera resbalar. Hago una burbuja. Froto de nuevo. Y se acercó. Ahora intentaré hacer 2 burbujas. Lo pondré en medio. Y noten cómo se mueve. Tiene que ver con la afinidad eléctrica del agua con el globo.
Excelente, ¿no? El siguiente reto es un poco más sorprendente. Voy a dejar caer un poco de agua en forma de hilo, en forma de chorro. Para eso le hice un agujero a un vaso. Lo taparé, le echaré agua. Y lo dejaré caer el agua. Froto. Dejaré caer el chorro de agua, acercaré el globo. Notan cómo hace una curva y que si lo acerco por donde no frote, no se mueve. Lo repetimos. Tiene que ver con la afinidad eléctrica del agua, que no todos los líquidos lo tienen. Si lo intentas con alcohol, con algún otro líquido, quizás no suceda. Donde de plano no va a suceder es con aceite. Entonces, lo soltamos y dice 1, 2, 3. Hay una desviación y por aquí no sucede nada. Sorprendente, ¿no? Pues bueno, electricidad estática, cosas comunes, cosas que puedes encontrar en tu casa. No sé si en Marte, Pisu, nos vemos por allá, chicos. Hasta luego. Muchas gracias por el experimento. Me encantan los experimentos. Bueno, yo te voy a recomendar una aplicación que nos va a permitir aprovechar la tecnología para conocer y entender mejor qué es lo que observamos cuando volteamos al cielo. Muchas veces no sabemos reconocer si estamos viendo una estrella, un planeta, una galaxia o un satélite incluso. Y la aplicación StarWalk 2 te va a permitir justamente eso. Utilizando la cámara y el acelerómetro de tu teléfono, te va a permitir apuntar hacia el cielo y tener una guía visual de qué estás viendo, incluso constelaciones. Una vez que identifiques un objeto celeste que sea de tu interés, puedes tocarlo y obtener información súper amplia al respecto. A qué distancia se encuentra, qué tipo de objeto celeste es e incluso con qué periodicidad lo vemos o estamos cerca de la Tierra. Por lo pronto, si te parece, vamos a de no creerse que está... No me lo vas a creer, vas a ver, vamos, de no creerse. Las estrellas de neutrones funcionan como una especie de lentes gravitacionales. Por la gravedad tan grande que tienen, se cree que puede distorsionar el tiempo-espacio. Las nuevas estrellas se enfrían más rápido. A pesar de que hay una gran cantidad de estrellas de neutrones en nuestra galaxia, son muy difíciles de detectar con nuestra tecnología. Se cree que en su interior podrían existir materiales en fase líquida. Al estudiarlas a mayor detalle, se cree que hay diferentes especies de estrellas de neutrones. Pues bueno, estamos llegando al final de este programa. Esa nunca es mi parte divertida. La verdad es que no, pero a mí me encantó conocer más sobre nuestro universo. Es impresionante cómo la curiosidad nos ha llevado a crear nuevos inventos y nuevas soluciones que van mucho más lejos de lo que jamás habríamos podido pensar. Y si quieres revivir este programa porque te da curiosidad saber más, no entendiste algo y lo quieres volver a ver, tienes nuestro canal de YouTube para ver todos los programas a la hora que se te pegue la gana. Esa es una gran observación y además te recuerdo los experimentos que estamos haciendo aquí en el programa y tú quieras llevar a cabo en tu casa, necesitamos que tengas la autorización de tu papá o de tu mamá para utilizar todos los ingredientes involucrados antes del experimento. Y también te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales usando el hashtag #querrayos. ¿Cuál es tu red social? Estoy como @DaniLuján en Twitter. Yo estoy como @Pisu y nos encanta que nos digas qué temas quieres que tratemos aquí en el programa para que como este podamos atenderlo. Pues nos vemos la próxima semana. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte. Es la fase 5.